Nathaniel Blackwood se bajó de su Bentley con chofer a la acera empapada por la lluvia frente al exclusivo restaurante donde se reunía con posibles inversores para su última aventura inmobiliaria, que transformaría el histórico distrito costero en condominios de lujo asequibles solo para los residentes más adinerados de la ciudad. Apenas notó la pequeña figura acurrucada en la puerta de un local abandonado al otro lado de la calle, pues su atención estaba centrada en ensayar mentalmente el discurso que lanzaría para convencer a los escépticos financieros de que desplazar a los actuales residentes de clase trabajadora y demoler edificios centenarios era un sacrificio necesario para el desarrollo económico que generaría millones en ganancias para los inversores dispuestos a apoyar su visión. Señor Blackwood, su mesa está lista y sus invitados ya han llegado, anunció el gerente del restaurante, quien se apresuró a salir con un paraguas para proteger a Nathaniel de la lluvia durante el breve paseo desde la acera hasta la entrada, demostrando el nivel de servicio obsequioso que los establecimientos que atienden a los ultrarricos ofrecen para asegurar su clientela continua y las generosas propinas que complementan los modestos salarios pagados a un personal que mantiene una fachada de lujo sin esfuerzo. Excelente, no los hagamos esperar, respondió Nathaniel mientras se dejaba llevar adentro sin mirar dos veces la puerta al otro lado de la calle donde un niño pequeño estaba sentado temblando con ropa raída que no le brindaba protección suficiente de la lluvia otoñal que había estado cayendo constantemente durante 3 días y no mostraba señales de disminuir según los pronósticos meteorológicos que predijeron una semana de tormentas que inundarían los vecindarios bajos, mientras que las áreas más ricas en terrenos más altos permanecerían secas y cómodas. La cena de negocios se desarrolló tal como Nathaniel la había planeado. Los inversionistas expresaron su entusiasmo por la rentabilidad proyectada de un desarrollo que gentrificaría la zona costera y desplazaría a cientos de familias que habían vivido en el barrio durante generaciones, pero cuya presencia continua se consideraba un obstáculo para maximizar el valor de las propiedades y atraer compradores adinerados que esperaban barrios libres de rastros de pobreza o de la vida de la clase trabajadora que los incomodaban con las disparidades de riqueza que preferían ignorar en lugar de abordar mediante políticas o prácticas que pudieran reducir la desigualdad. Nathaniel, esta es una oportunidad brillante y estamos dispuestos a invertir 50 millones en la fase inicial del desarrollo, declaró el inversionista principal, Preston Whitmore, cuya fortuna familiar provenía de empresas manufactureras que habían explotado la mano de obra inmigrante durante 3 generaciones, a la vez que cultivaban una imagen pública de filántropos que apoyaban el arte y la cultura mediante donaciones que representaban una pequeña fracción de la riqueza acumulada al pagar salarios de miseria a los trabajadores. Necesitaremos estudios ambientales y evaluaciones de impacto comunitario para cumplir con los requisitos regulatorios, pero supongo que tienes personal que puede gestionar esas formalidades sin permitir que descarrilen el cronograma ni inflen los costos más allá de los márgenes aceptables. Su desestimación casual de las preocupaciones ambientales y sociales como meras formalidades reveló una actitud compartida por Nathaniel y otros desarrolladores que veían las regulaciones diseñadas para proteger a las comunidades y los ecosistemas como obstáculos molestos que debían manejarse en lugar de restricciones legítimas a su derecho a maximizar las ganancias, independientemente del daño colateral a las personas o los lugares afectados por sus proyectos. Cuento con un equipo de consultores especializados en gestionar eficientemente los procesos regulatorios, aseguró Nathaniel a Preston mientras calculaba internamente cuánto necesitaría gastar en abogados y cabilderos para minimizar los requisitos y acelerar las aprobaciones de los funcionarios, cuya cooperación a menudo se podía conseguir mediante contribuciones de campaña o promesas de futuras contraprestaciones que bordeaban la legalidad sin cruzar los límites que desencadenarían investigaciones o escándalos. Tendremos todos los permisos necesarios en 6 meses y la construcción podrá comenzar inmediatamente después, con las primeras unidades listas para ocupar en un plazo de 18 meses desde la colocación de la primera piedra. El análisis de mercado sugiere que podemos vender áticos por 15 millones cada uno, con unidades estándar con precios de entre 3 y 8 millones, dependiendo del tamaño y las vistas, generando ingresos totales superiores a los 800 millones en costos de desarrollo de aproximadamente 200 millones, incluyendo la adquisición del terreno y todos los gastos de construcción. Su presentación de proyecciones financieras se realizó con la confianza que emanaba de décadas de desarrollos exitosos que lo habían convertido en multimillonario a los 45 años.
Gracias a la identificación de propiedades infravaloradas en barrios con potencial de gentrificación y al posterior desplazamiento acelerado de los residentes existentes mediante una combinación de adquisiciones de propiedades, influencia política y marketing estratégico que atrajo a compradores adinerados, que buscaban un estilo de vida urbano sin la diversidad ni la complejidad urbanas propias de comunidades económicamente mixtas. La cena de celebración se prolongó hasta pasada la medianoche, mientras los inversores brindaban por la asociación y las ganancias anticipadas. Cuando Nathaniel finalmente salió del restaurante, se había olvidado por completo de su llegada al anochecer al vislumbrar una pequeña figura en la puerta del otro lado de la calle. «Señor, disculpe, señor, ¿le presta algo de comer?», preguntó una vocecita mientras Nathaniel esperaba a que su chofer trajera el coche del estacionamiento, a varias cuadras de distancia, donde la seguridad y el servicio de valet parking garantizaban que vehículos valorados en cientos de miles de dólares permanecieran protegidos del robo o el vandalismo que azotaba a los barrios menos favorecidos, donde los residentes carecían de recursos para pagar la seguridad privada que los ricos daban por sentado como un servicio básico. Nathaniel se giró hacia la voz y vio a un niño de unos 6 años, con el pelo oscuro enmarañado y enormes ojos marrones que dominaban un rostro delgado, marcado por la suciedad y una evidente desnutrición. Vestía ropa que había pertenecido a alguien mucho más corpulento y que le caía suelta, enfatizando la vulnerabilidad y la pobreza. Esto incomodó a Nathaniel, ya que interrumpía el agradable ambiente de una exitosa cena de negocios al obligarlo a reconocer la existencia de personas cuyo sufrimiento se debía en parte a los sistemas económicos de los que se beneficiaba y que él contribuía a perpetuar. «No llevo efectivo y, desde luego, no tengo comida para darte», respondió Nathaniel con desdén mientras sacaba el teléfono para revisar sus mensajes y evitar mirar a la niña, cuya presencia le recordaba problemas sociales que prefería ignorar cuando no afectaban directamente sus intereses comerciales ni amenazaban el valor de sus propiedades. «¿Dónde están tus padres? No deberías andar sola por la calle a estas horas. Hay albergues y servicios para familias sin hogar que ofrecen lugares seguros para dormir y comida a los niños en lugar de mendigar a desconocidos en las aceras». Su respuesta combinaba la irritación por sentirse molestado en un momento en el que quería disfrutar del éxito empresarial con una preocupación performativa que le hacía sentir que había cumplido con una mínima obligación social al mencionar la existencia de servicios sin hacer nada concreto para ayudar a la niña que tenía delante y que claramente necesitaba asistencia inmediata, independientemente de los apoyos sistémicos que teóricamente pudieran estar disponibles. «Ya no tengo padres y los albergues no me aceptan porque estoy sola y dicen que necesito un tutor adulto», explicó la niña con un tono que sugería que había repetido esta información muchas veces a personas que le habían hecho preguntas similares. «Me llamo Zara y llevo 2 semanas viviendo en ese portal desde que me echaron del último lugar donde me alojé porque el dueño del edificio se lo vendió a una promotora que lo está demoliendo para construir apartamentos caros. No pido dinero, solo quiero algo de comer porque no he comido nada, salvo basura que encontré detrás del supermercado, en 3 días y me duele muchísimo el estómago». Su explicación directa de las circunstancias fue entregada sin autocompasión ni manipulación emocional, simplemente como un relato fáctico de la situación que la había llevado a su desesperada situación actual, y algo en su sinceridad directa penetró la irritación defensiva de Nathaniel lo suficiente como para obligarlo a mirarla en lugar de tratarla como un obstáculo que debía ignorar o evitar. «¿3 días sin comer? Eso no es aceptable para una niña de tu edad», se encontró diciendo Nathaniel a pesar de su costumbre de ignorar a las personas sin hogar cuya pobreza visible lo incomodaba. «Espera un momento mientras veo si en el restaurante hay restos de comida que puedan darme para que tengas una comida decente en lugar de la basura que has estado comiendo». No estaba seguro de qué impulso lo había impulsado a ofrecer ayuda más allá de su habitual patrón de evasión. Pero algo en la mirada directa de Zara y su falta de quejas o súplicas emocionales había creado una inesperada sensación de obligación de responder con ayuda real en lugar de sugerencias desdeñosas sobre servicios sistémicos que claramente no la estaban ayudando. «Gracias, señor, sería muy amable de su parte», respondió Zara con una gratitud que parecía desproporcionada al pequeño gesto que Nathaniel le ofrecía, y su sonrisa transformó su rostro sucio en algo hermoso que le encogió el corazón inesperadamente con una emoción que no pudo identificar de inmediato,
pero que parecía una combinación de compasión y vergüenza por la facilidad con la que había estado dispuesto a desestimar su sufrimiento como un problema ajeno en lugar de una situación que requería su respuesta inmediata, independientemente de quien fuera teóricamente responsable de abordar la falta de hogar y el hambre infantil. Cuando Nathaniel regresó del restaurante con la comida preparada por el chef a petición suya, encontró a Zara exactamente donde la había dejado, sentada pacientemente sobre el pavimento mojado con una expresión de esperanza que sugería que había aprendido a no esperar promesas cumplidas, pero que aún se permitía tener esperanza cuando la gente le ofrecía ayuda. «Aquí tienes tu cena, todavía está caliente, así que comela mientras esté templada», le indicó Nathaniel mientras le entregaba un recipiente de espuma que contenía más comida de la que podría consumir de una sola vez, dado su pequeño tamaño y el hambre evidente que le haría incómoda comer grandes cantidades después de días casi muerta de hambre. ¿Hay algún lugar seco donde puedas ir a comer esto en lugar de sentarte bajo la lluvia? Quizás dentro de esa puerta donde has estado durmiendo. La puerta está algo resguardada de la lluvia, pero sigue bastante húmeda y fría, explicó Zara mientras agarraba el recipiente con cuidado, como si fuera un tesoro preciado en lugar de una comida de restaurante. Pero estoy acostumbrada a estar mojada y fría, así que no te preocupes por mí. Estaré bien y esta comida es un regalo increíble que me durará varios días y tengo cuidado de no comérmela toda de golpe. Su aceptación despreocupada de las condiciones que ningún niño debería tener que soportar creó otra punzada de incomodidad inesperada para Nathaniel, quien comenzaba a reconocer que su capacidad habitual para compartimentar e ignorar el sufrimiento que no lo afectaba directamente se veía desafiada por este niño en particular, cuya combinación de resiliencia y vulnerabilidad estaba penetrando las defensas que había construido para protegerse de sentirse obligado a abordar la pobreza y la falta de vivienda que eran omnipresentes en la ciudad, donde su riqueza e influencia podrían haber marcado una diferencia significativa si hubiera elegido usar los recursos para fines más allá del enriquecimiento personal y un estilo de vida lujoso. «Zara, quiero preguntarte algo que podría parecer extraño», se encontró diciendo Nathaniel impulsivamente antes de haber formulado por completo la idea que estaba surgiendo. «Dijiste que llevas 2 semanas en la calle y que sobrevives sola, sin padres ni tutores. ¿Cómo es posible para alguien de tu edad? ¿Qué habilidades o conocimientos tienes que te permitan sobrevivir en condiciones que superarían a la mayoría de los adultos, que no están acostumbrados a las privaciones y el peligro que conlleva la falta de vivienda?» Su pregunta surgió en parte de una genuina curiosidad por su ingenio y en parte de la incipiente comprensión de que ella podría tener conocimientos sobre supervivencia y resiliencia que su privilegiada crianza y su adinerada vida adulta nunca le habían exigido desarrollar, a pesar de su éxito profesional en entornos empresariales competitivos. «He aprendido muchas cosas sobre sobrevivir en la calle que los adultos desconocen porque nunca han tenido que vivir así», respondió Zara con un orgullo silencioso. «Sé que contenedores tienen la mejor comida y cuando se llenan para llegar antes que las ratas y otras personas que buscan comida. Sé que puertas son más seguras para dormir y cuáles están controladas por personas peligrosas que podrían lastimar a los niños que no tienen protección. Sé cómo mantenerme caliente cuando hace frío buscando cartón y periódicos para aislarme, y sé cómo mantenerme seca cuando llueve usando bolsas de plástico y lonas que recojo en las obras. Sé que policías son amables y cuáles me echarán o algo peor, y sé que dueños de negocios me dejarán usar sus baños y cuáles llamarán a las autoridades para que me retiren por ser una presencia indeseada que molesta a sus clientes». Su catálogo de habilidades de supervivencia era a la vez una demostración impresionante de su inteligencia y adaptabilidad y una crítica devastadora a la sociedad que permitió que una niña de 6 años desarrollara tal pericia por necesidad, en lugar de brindarle un hogar seguro y estable donde pudiera ser una niña en lugar de tener que funcionar como una adulta en miniatura, lidiando con desafíos diarios que abrumarían a la mayoría de las personas con muchos más recursos y experiencia. Esas son habilidades notables que demuestran inteligencia y capacidad de observación que la mayoría de los adultos no poseen, reconoció Nathaniel mientras sentía una creciente sensación de algo que no podía identificar, pero que parecía una mezcla de admiración por sus capacidades y rabia por las circunstancias que la habían obligado a desarrollarlas. «Pero esto es lo que me parece más interesante. Has aprendido todas estas habilidades prácticas de supervivencia, pero ¿has aprendido algo sobre la naturaleza humana o sobre cómo funciona el mundo que vaya más allá de las necesidades inmediatas de encontrar comida y refugio?»
¿Tienes perspectivas sobre las personas o la sociedad que surgen de experimentar la vida desde una perspectiva que la gente adinerada y acomodada como yo nunca tiene? Su pregunta intentaba comprender si sus experiencias le habían proporcionado sabiduría o comprensión que trascendiera las tácticas de supervivencia para incluir una comprensión más profunda de la dinámica social y el comportamiento humano que su éxito empresarial le había exigido dominar en un contexto diferente, pero que podría tener paralelismos o contrastes con lo que ella había aprendido a través de una forma de lucha completamente distinta. He aprendido que la mayoría de la gente no ve a las personas sin hogar como seres humanos reales, respondió Zara con una observación sin amargura, pero con una precisión clínica que sugería que había estudiado patrones con detenimiento. Miran hacia otro lado o fingen ser invisibles porque reconocernos les generaría sentimientos incómodos de desigualdad o les obligaría a elegir entre ayudar o ignorar el sufrimiento que han presenciado. He aprendido que la riqueza no hace a la gente feliz ni amable. Algunas de las personas más ricas que he conocido son las más crueles y egoístas, mientras que algunas de las más pobres comparten lo poco que tienen porque entienden lo que se siente al necesitar ayuda desesperadamente. He aprendido que los adultos a menudo mienten a los niños sobre cómo funciona el mundo, contándoles historias sobre la justicia, el mérito y el trabajo duro como factores determinantes del éxito, cuando la realidad es que las circunstancias de la mayoría de las personas están determinadas por la suerte y el nacimiento, más que por sus esfuerzos o decisiones. Su análisis era notablemente sofisticado para alguien de su edad y reflejaba habilidades de observación y pensamiento crítico, perfeccionadas por la necesidad de comprender con precisión el entorno para sobrevivir a sus peligros y aprovechar sus oportunidades. Esas son percepciones profundas que muchos adultos nunca desarrollan a pesar de años de educación y experiencia, admitió Nathaniel, reconociendo que la conversación con un niño sin hogar de 6 años estaba cuestionando sus suposiciones con mayor eficacia que innumerables negociaciones comerciales o discusiones académicas. Mencionaste antes que querías comida, y te la he proporcionado, pero ¿hay algo más que necesites con lo que pueda ayudarte? Alojamiento, ropa, atención médica o ayuda para conectar con servicios que puedan brindar un apoyo más sostenible que una sola comida. Su oferta estaba motivada por una preocupación genuina que había surgido de la conversación, más que por una caridad performativa diseñada para hacerle sentir bien consigo mismo sin exigir un compromiso sostenido ni un sacrificio significativo. Esperaba ver si Zara haría peticiones que revelaran lo que ella creía posible a partir del encuentro con un desconocido adinerado cuya aparición en su vida representaba un posible punto de inflexión o simplemente un breve interludio antes de volver a la rutina de la supervivencia. Lo que realmente necesito no es algo que se pueda comprar ni conseguir a través de servicios, respondió Zara pensativa. Lo que necesito es que alguien me enseñe habilidades que me ayuden a escapar de las calles y construir una vida mejor, porque las tácticas de supervivencia que funcionan a los 6 años no serán suficientes cuando sea mayor y me enfrente a otros peligros y oportunidades. Necesito educación y conocimientos que me permitan comprender cómo funcionan los sistemas y cómo desenvolverme con éxito en ellos, en lugar de ser solo víctima de circunstancias que escapan a mi control. Su solicitud reveló una notable visión de futuro al distinguir entre el alivio inmediato y el desarrollo de capacidades a largo plazo, y le planteó a Nathaniel la necesidad de tomar una decisión sobre si estaba dispuesto a comprometerse a largo plazo con su ayuda, más allá de un simple gesto de comida y luego regresar a una vida cómoda donde su continuo sufrimiento no interfiriera en su conciencia ni en sus prioridades empresariales. Esa es una comprensión extraordinariamente madura de lo que realmente te ayudaría frente a lo que solo te proporcionaría un alivio temporal, respondió Nathaniel mientras analizaba mentalmente las posibilidades y los obstáculos. Pero aquí hay un problema práctico, no puedo simplemente responsabilizarme de tu educación y desarrollo sin autoridad legal ni apoyo sistémico, porque las leyes de bienestar infantil existen precisamente para evitar situaciones en las que los niños vulnerables terminen dependiendo de adultos que podrían explotarlos o hacerles daño, incluso si esos adultos tienen buenas intenciones inicialmente. ¿Has tenido algún contacto con servicios sociales o sistemas de acogida que puedan proporcionarte un marco para lograr una situación estable donde la educación sea posible? Su pregunta reconoció la realidad de que su riqueza e influencia no podían simplemente anular las estructuras legales e institucionales diseñadas para proteger a los niños, incluso cuando estas estructuras claramente estaban fallando en el caso de Zara, dejándola sin hogar y hambrienta en las calles, donde enfrentaba peligros diarios.
He evitado los servicios sociales porque los niños que he conocido que fueron a hogares de acogida me dijeron que a menudo es peor que estar en la calle, porque te trasladan entre hogares donde la gente no se preocupa por ti y a veces abusa de ti mientras fingen cuidarte, explicó Zara. Prefiero pasar frío y hambre, pero ser libre de tomar mis propias decisiones, que estar atrapada en un sistema que trata a los niños como inventario que hay que gestionar, en lugar de como personas con sentimientos, necesidades y sueños de un futuro diferente. Su resistencia al acogimiento familiar reflejaba preocupaciones legítimas basadas en información de compañeros que habían experimentado fallos del sistema, y creó un dilema sobre cómo ayudarla sin obligarla a un acogimiento institucional que, de hecho, podría causarle más daño que bien, a pesar de estar concebido como una intervención protectora. Zara, quiero proponerte algo inusual que podría sonar extraño o incluso sospechoso dado que nos acabamos de conocer, pero quiero que lo consideres seriamente porque creo que podría abordar tus necesidades y, al mismo tiempo, protegerte de los peligros que enfrentas en la calle, comenzó Nathaniel con cautela. ¿Qué tal si organizara clases particulares y educación mientras vives en una vivienda segura separada que yo mismo proporcionaría, con la supervisión de una organización de bienestar infantil de renombre que garantizaría que el acuerdo fuera legítimo y beneficioso, en lugar de una explotación? No tendrías que ingresar al sistema tradicional de acogimiento familiar, pero tampoco dependerías completamente de mí sin ninguna supervisión externa de tu bienestar y desarrollo. ¿Te interesaría ese tipo de acuerdo como alternativa a las circunstancias actuales? Su propuesta fue impulsiva y potencialmente complicada legal y logísticamente, pero algo la inteligencia y resiliencia de Zara, sumado a su situación desesperada, le había creado una sensación de obligación de hacer algo más que proporcionarle comida y garantías vacías sobre servicios sistémicos que claramente no le estaban llegando eficazmente. ¿Por qué harías eso por mí si no me conoces y cuando ayudarme requeriría mucho tiempo, dinero y esfuerzo de tu parte? Preguntó Zara con un escepticismo que revelaba que había aprendido a cuestionar la aparente generosidad, ya que las segundas intenciones eran comunes entre los adultos que ofrecían ayuda a niños vulnerables. ¿Qué quieres de mí a cambio de esta ayuda que me ofreces? Su pregunta directa sobre sus motivaciones fue la respuesta perfecta a la propuesta de un desconocido, y Nathaniel se vio obligado a articular razones que no comprendía del todo, más allá de la vaga sensación de que encontrarse con ella esa noche le había creado una obligación moral que no podía ignorar sin comprometer su imagen de persona decente, a pesar de su típica indiferencia ante la pobreza y el sufrimiento, que no afectaban directamente a sus intereses. Sinceramente, no estoy del todo seguro de por qué te hago esta oferta, más allá de que siento que nuestra conversación ha revelado tu excepcional inteligencia y potencial, que se desperdiciaría si sigues viviendo en la calle, donde la supervivencia consume toda tu energía y donde los peligros aumentan con la edad, respondió Nathaniel con una honestidad inusual. No quiero nada de ti a cambio. Esto sería una inversión en tu futuro, basada en la convicción de que ayudarte a desarrollar tus capacidades contribuye a un bien social mayor, aunque no me beneficie directamente de forma mensurable. Supongo que parte de mi motivación es reconocer que mi éxito empresarial se debe en parte a desplazar a personas como tú de los barrios que gentrifico, y tal vez apoyar tu educación sería un pequeño gesto para abordar el daño que he causado al priorizar las ganancias sobre las personas a lo largo de mi carrera. Su admisión de complicidad en la creación de condiciones que contribuyeron a la falta de vivienda como la suya fue incómoda, pero un reconocimiento genuino de que su riqueza se había acumulado en parte mediante políticas y prácticas que lo habían enriquecido mientras empobrecían a otros. Esa es una respuesta honesta que me hace más inclinada a confiar en tu oferta que si hubieras afirmado puro altruismo, respondió Zara, agradeciendo su franqueza. Pero antes de aceptar nada, quiero negociar términos que me protejan y me den autonomía, en lugar de hacerme completamente dependiente de tu continua buena voluntad o de tus circunstancias cambiantes. Su insistencia en negociar en lugar de simplemente aceptar con gratitud cualquier cosa que le ofreciera demostró precisamente el tipo de autodefensa y pensamiento crítico que convenció a Nathaniel de que merecía la inversión que le proponía. Se encontró sonriendo a su hijo de 6 años, que lo trataba como un negociador igualitario, no como un salvador cuya generosidad exigía una aceptación humilde, sin condiciones ni preguntas. De acuerdo, ¿qué condiciones te harían sentir cómoda aceptando la ayuda que te ofrezco? Preguntó Nathaniel, genuinamente curioso sobre qué prioridades enfatizaría cuando tuviera la oportunidad de adaptar el acuerdo a sus necesidades y preferencias.
Primero, quiero una educación que incluya no solo materias académicas básicas, sino también habilidades prácticas sobre cómo funciona el dinero, cómo funcionan los sistemas legales, cómo emprender y cómo generar riqueza para no depender de otros para mi supervivencia. Explicó Zara con una claridad que sugería que había pensado mucho en lo que necesitaría para escapar de la pobreza para siempre. En segundo lugar, quiero tener cierto control sobre las decisiones sobre mi situación vital y mi educación para que no me digan simplemente qué hacer sin tener voz ni voto en las decisiones que afectan mi vida. En tercer lugar, quiero un acuerdo por escrito sobre el arreglo para tener documentación de los compromisos adquiridos, en lugar de simples promesas verbales que podrían olvidarse o modificarse cuando convenga. Y en cuarto lugar, quiero la opción de abandonar el arreglo si no me funciona sin perder el acceso a la educación y el apoyo que me ofrecen, porque estar atrapado en una mala situación es peor que elegir ser libre, incluso si la libertad significa ser pobre y pasar hambre. Sus 4 condiciones eran peticiones razonables que equilibraban su necesidad de seguridad y apoyo con su necesidad, igualmente importante, de autonomía y protección contra una posible explotación. Nathaniel se sintió impresionado por su capacidad de negociación y conmovido al reconocer que una niña sin hogar de 6 años comprendía mejor las dinámicas de poder y la autoprotección que muchos adultos con los que se relacionaba en el mundo empresarial, quienes se dejaban manipular o controlar por no reconocer ni defender sus propios intereses eficazmente. Todas esas son condiciones razonables que estoy dispuesto a cumplir, asintió Nathaniel, mientras recordaba mentalmente que necesitaría asesoramiento legal sobre cómo estructurar un acuerdo que cumpliera con las normas de bienestar infantil, y al mismo tiempo, respetara las solicitudes de autonomía y documentación de Zara. Le pediré a mi abogado que redacte un acuerdo formal que describa los compromisos que asumo y las protecciones que solicita, e identificaremos una organización de bienestar infantil de buena reputación que supervise para garantizar que el acuerdo favorezca sus intereses y no los míos. Mientras tanto, permítame organizar un alojamiento seguro inmediato en un hotel donde pueda ducharse, dormir en una cama caliente y seca, y tener acceso a comidas mientras resolvemos los detalles a largo plazo. ¿Le parece aceptable como punto de partida? Su propuesta abordaba la crisis inmediata de su situación de calle, al tiempo que reconocía que una solución sostenible a largo plazo requeriría una planificación y una estructura legal más cuidadosas de las que se podrían lograr en una sola conversación nocturna en una acera lluviosa. Sí, eso suena bien, asintió Zara mientras agarraba su recipiente de comida que se había enfriado durante la larga conversación. Pero tengo una pregunta más antes de continuar. ¿Por qué se detuvo a hablar conmigo en lugar de simplemente ignorarme, como hacen la mayoría de las personas adineradas cuando los niños sin hogar piden ayuda? ¿Qué le hizo verme como una persona con la que vale la pena interactuar, en lugar de un problema que evitar o un objeto de lástima al que se le puede dar limosna o vaga sugerencia sobre albergues? Su pregunta sondeó sus motivaciones más profundamente que su propia introspección, y Nathaniel se detuvo a considerar que lo había hecho reaccionar de manera diferente a ella que a innumerables personas sin hogar que había conocido e ignorado a lo largo de su vida adulta en un entorno urbano donde la pobreza era visible, pero fácil de pasar por alto cuando uno se acostumbraba a apartar la mirada y acelerar el paso ante el sufrimiento humano que exigía incómodamente su conciencia y sus recursos. Creo que lo que me hizo verte en lugar de apartar la mirada fue una combinación de tu petición directa y honesta, que no era manipuladora ni culpable, y tu notable serenidad e inteligencia, que desafiaron mis suposiciones de que los niños sin hogar eran víctimas sin capacidad de acción ni capacidades más allá de la supervivencia básica, respondió Nathaniel pensativo. No fingiste impotencia ni intentaste infundir lástima. Simplemente expresaste tus necesidades con claridad y esperaste a ver cómo respondía. Esa dignidad y aplomo me impidieron descartarte como un simple problema que debía evitar. Me hiciste comprender que ignorarte me obligaría a rechazar activamente a una persona de evidente valor, en lugar de ignorar pasivamente a otra persona sin hogar anónima que podía fingir que no estaba allí. Su explicación reveló cómo el enfoque de Zara había alterado sus patrones defensivos habituales y había creado una oportunidad para una conexión humana genuina que su riqueza y estatus le habían enseñado a evitar, ya que tales conexiones creaban obligaciones y exigencias emocionales que interferían con la búsqueda decidida del éxito empresarial y el enriquecimiento personal, que había sido su principal objetivo durante décadas. Así que, básicamente, logré captar tu atención porque no actué como esperabas que actuara un niño sin hogar,
y esa alteración de tus suposiciones te despertó la curiosidad suficiente para involucrarte en lugar de ignorarlo, resumió Zara astutamente. Esa información es útil sobre cómo interactuar con personas adineradas que tienen recursos a los que podría necesitar acceso. Debo recordar presentarme como un igual competente, en lugar de como una víctima lastimosa que necesita ser rescatada. Su metaanálisis de la interacción y la extracción de lecciones estratégicas sobre la autopresentación eficaz demostraron exactamente el tipo de inteligencia crítica que le sería útil si se le dieran oportunidades educativas para desarrollar sus habilidades naturales. Nathaniel se sintió cada vez más seguro de que invertir en su potencial era la decisión correcta, independientemente de las complicaciones que pudiera crear en su vida, hasta entonces sencilla, centrada por completo en la expansión empresarial y la acumulación de riqueza, sin distracciones de relaciones humanas genuinas ni responsabilidades sociales más allá de las mínimas donaciones caritativas diseñadas principalmente para obtener beneficios fiscales y relaciones públicas positivas. Antes de ir al hotel, quiero enseñarte algo a cambio de la comida y el alojamiento que me proporcionas, anunció Zara inesperadamente. Mencionaste tu curiosidad por lo que he aprendido viviendo la calle, y quiero mostrarte una habilidad que podría parecer inútil para alguien que ya camina perfectamente, pero que representa una lección importante sobre la percepción y la capacidad humanas que necesitas comprender si realmente quieres ayudarme a mí y a otras personas cuyo potencial se está desperdiciando porque la sociedad no reconoce el valor que existe en lugares inesperados. Su forma de enmarcar lo que quería enseñarle como una lección, en lugar de como un servicio que le ofrecía a cambio de su ayuda, demostró una comprensión sofisticada de cómo replantear las transacciones para preservar la dignidad y la igualdad, en lugar de aceptar el papel de receptor agradecido de la caridad de un benefactor adinerado cuya generosidad establecía una jerarquía entre el que da y el que recibe. Me intriga. ¿Qué habilidad quieres enseñarme?, preguntó Nathaniel mientras se preguntaba qué podría enseñarle un niño sin hogar de 6 años a un promotor inmobiliario multimillonario que constituyera un conocimiento valioso, en lugar de una simple novedad interesante. Dame un plato del restaurante y te enseñaré a caminar, dijo Zara con una expresión completamente seria que sugería que no bromeaba ni hablaba metafóricamente, sino que se ofrecía literalmente a instruirlo en una actividad humana básica que había realizado con éxito durante más de 4 décadas sin necesidad de lecciones de niño. ¿Disculpa? ¿De enseñarme a caminar? Creo que ya domino esa habilidad, dado que camino desde que tenía aproximadamente 1 año, respondió Nathaniel con una mezcla de diversión y confusión sobre lo que Zara podría querer decir. Sí, sabes caminar de una forma que te lleva de un lado a otro, pero no sabes caminar de una forma que te haga invisible para quienes quieran hacerte daño, o de una forma que conserve la máxima energía cuando estás exhausto y desnutrido, o de una forma que transmita fuerza y confianza cuando en realidad estás asustado y vulnerable, explicó Zara con paciencia. Puedo enseñarte estas diferentes formas de caminar que aprendí por necesidad al sobrevivir en las calles, donde tu forma de moverte determina si eres el objetivo de depredadores, ignorado por las autoridades o detectado por posibles ayudantes. Estas no son habilidades que necesites en tu vida de riqueza y protección, pero aprenderlas podría ayudarte a comprender algo importante sobre la diferencia entre el conocimiento teórico y la sabiduría encarnada que surge de la experiencia de navegar en entornos hostiles sin recursos ni protección. Su explicación transformó lo que parecía una oferta absurda en una profunda oportunidad de aprendizaje sobre epistemología y sobre los límites de su educación y experiencia al enfrentarse a dominios del conocimiento que nunca había necesitado dominar porque su privilegio lo había protegido de las condiciones que requerían desarrollar tales capacidades. Tienes toda la razón en que nunca he necesitado aprender esas habilidades porque nunca me he enfrentado a circunstancias en las que mi seguridad o supervivencia dependieran de cómo caminaba, reconoció Nathaniel mientras regresaba al restaurante para pedir el plato, como le había pedido Zara. Ahora tengo mucha curiosidad por lo que me vas a enseñar y por lo que revelarás sobre las limitaciones de mi comprensión a pesar de mi éxito empresarial y mi riqueza. Cuando regresó con un plato de cerámica, Zara lo colocó sobre el pavimento mojado y le indicó que lo equilibrara sobre su cabeza mientras caminaba 6 metros por la acera y regresaba. Esto parece bastante sencillo, dijo Nathaniel con seguridad mientras se colocaba el plato en la cabeza y comenzaba a caminar con pasos cuidadosos diseñados para mantener el equilibrio. ¿Esto es todo? No, eso es caminar pensando en el plato, corrigió Zara.
Ahora camina pensando en todo menos en el plato. Piensa en el trato que acabas de cerrar, en lo que harás mañana o en cualquier cosa que no sea mantener el plato en equilibrio sobre la cabeza. Nathaniel intentó seguir sus instrucciones, pero en cuanto apartó su atención del plato, éste empezó a resbalarse de su cabeza a pesar de su intento de mantener el equilibrio mediante la memoria muscular inconsciente y el control postural. No puedo hacerlo. El plato se cae cuando no estoy concentrado, admitió Nathaniel tras varios intentos fallidos. ¿Cómo se supone que funciona esto? Es porque intentas usar el control consciente para gestionar algo que necesita convertirse en conocimiento automático y encarnado, en lugar de esfuerzo deliberado, explicó Zara mientras tomaba el plato y se lo colocaba en la cabeza. Observa cómo camino mientras te hablo, gesticulo y miro a mi alrededor sin prestar atención al plato, que se mantiene en perfecto equilibrio porque mi cuerpo sabe cómo ajustarse constantemente para mantenerlo sin que mi mente consciente dirija cada movimiento. Lo demostró caminando con seguridad por la acera mientras conversaba e incluso agachándose para recoger un objeto del suelo, todo mientras el plato se mantenía firme en su cabeza mediante sutiles ajustes automáticos que su cuerpo realizaba sin pensamiento consciente ni esfuerzo deliberado. Mira, esto es caminar integrado en todo mi ser, no una habilidad aislada en la que tenga que pensar, es a lo que me refiero con conocimiento incorporado, que es diferente de la comprensión teórica o la técnica consciente. Tú sabes caminar de una manera en la que tu mente consciente dirige tus músculos, pero yo sé caminar de una manera en la que todo mi sistema cuerpo-mente funciona como un todo integrado que responde al entorno automáticamente sin requerir atención consciente, que se agotaría rápidamente si tuviera que mantenerla constantemente. Su demostración reveló una profunda diferencia entre su enfoque de caminar como una actividad deliberada y controlada y el de ella como una capacidad integrada inconsciente, y creó una poderosa metáfora sobre las limitaciones de su experiencia y comprensión. A pesar de su éxito en ámbitos empresariales donde la planificación estratégica consciente y el control deliberado habían sido estrategias eficaces que no se traducían a contextos que requerían diferentes tipos de inteligencia y capacidad. Esta es una lección de humildad sobre mis propias limitaciones, reconoció Nathaniel. Acabas de demostrar que un niño sin hogar de 6 años posee conocimientos y capacidades de los que yo carezco a pesar de mi educación y mi riqueza, y que mi privilegio me ha impedido desarrollar ciertas habilidades y conocimientos porque nunca me he enfrentado a circunstancias que me exigieran aprenderlos. Ese reconocimiento es importante para comprobar mis suposiciones sobre mi propia competencia y sobre el valor de las diferentes formas de experiencia que nuestra sociedad tiende a desestimar o devaluar cuando no vienen acompañadas de credenciales formales o cuando las poseen personas en situaciones marginadas. La sencilla demostración de Zara con el plato había logrado más que las elaboradas discusiones teóricas en cuanto a desestabilizar su confianza en la superioridad de sus conocimientos y capacidades, y había sentado las bases de un respeto mutuo que sería esencial para el plan educativo que estaban a punto de comenzar. Te enseñé esa lección porque quería que entendieras desde el principio que nuestra relación no se trata solo de que tú ayudes a un niño indefenso. Se trata de dos personas con diferentes conocimientos y capacidades que aprenden la una de la otra y reconocen que el valor y la sabiduría existen en lugares inesperados si estás dispuesto a mirar más allá de las apariencias y los indicadores convencionales de valor, expresó Zara con notable claridad sobre las dinámicas de poder y la importancia de establecer la igualdad, en lugar de la jerarquía, como base de su interacción. Agradezco la comida, el alojamiento y la educación que me ofrecen, pero también tengo cosas que enseñarles sobre resiliencia, adaptación, sobre ver la realidad con claridad sin las ilusiones cómodas que la riqueza permite mantener, y sobre reconocer la humanidad en personas que nos han enseñado a ignorar o descartar. Si aceptan que soy maestro y alumno en esta relación, creo que podemos construir algo verdaderamente valioso para ambos, en lugar de simplemente recrear una dinámica de dependencia que preserva su poder y limita mi autonomía y mi crecimiento. Los meses posteriores a aquella noche lluviosa vieron una transformación no solo en la situación de Zara, que pasó de sobrevivir en la calle sin hogar a un apartamento seguro y cómodo con acceso a la educación y los recursos con los que solo había soñado durante años de privaciones, sino también en la comprensión que Nathaniel tenía de sí mismo y de su relación con la sociedad, la cual había ayudado a forjar a través de sus desarrollos inmobiliarios, que lo habían enriquecido mientras desplazaba a miles de familias como la que Zara habría pertenecido si no hubiera quedado huérfana y abandonada a su suerte en las calles,
a las que sus desarrollos habían ayudado a desalojar de viviendas asequibles. Señor Blackwood, su propuesta de desarrollo para el distrito costero ha sido aprobada por la Comisión de Planificación y la construcción puede comenzar el próximo mes según lo previsto, le informó su asistente durante la actualización rutinaria sobre proyectos empresariales. El desplazamiento de los residentes actuales se gestionará mediante asistencia para la reubicación que proporciona un año de apoyo antes de que finalicen los subsidios y las familias necesiten encontrar vivienda permanente en otro lugar, lo que debería ser tiempo suficiente para que se adapten a las nuevas circunstancias. La noticia que lo habría encantado 6 meses antes ahora le causaba malestar al pensar en Zara y en los cientos de niños que se verían afectados por su desarrollo al desplazar a sus familias del barrio que habían considerado su hogar durante generaciones. Cancelen el proyecto, anunció Nathaniel abruptamente ante el silencio estupefacto de su asistente y su equipo de desarrollo, quienes habían pasado 3 años planeando la transformación del litoral que representaba ganancias potenciales superiores a los $200 millones. He decidido que desplazar a la comunidad establecida para construir viviendas de lujo para compradores adinerados ya no es como quiero usar mis recursos ni mi influencia, así que me retiro del desarrollo y voy a trabajar con los residentes de la comunidad para identificar alternativas para la mejora del vecindario que no requieran su desplazamiento. Su decisión fue recibida con incredulidad y resistencia por parte de sus socios, quienes habían invertido basándose en su reputación de generar desarrollos rentables sin importar los costos sociales. Esto generó una crisis en sus relaciones profesionales que reflejó una transformación más amplia en sus valores y prioridades como resultado de su relación con Zara, cuya perspectiva sobre la riqueza, los privilegios y la responsabilidad social había desafiado suposiciones que nunca había cuestionado durante décadas de búsqueda obstinada del éxito financiero. Nathaniel, ¿qué demonios estás haciendo? No puedes cancelar un desarrollo simplemente porque de repente has desarrollado conciencia social. Tenemos contratos, compromisos, inversores que cuentan con los retornos que has prometido, se enfureció Preston Whitmore durante una reunión conflictiva. Tu crisis personal o lo que sea que esté motivando este cambio no te da derecho a destruir relaciones comerciales y oportunidades financieras que afectan a docenas de personas más allá de ti mismo. Su furia era comprensible desde la perspectiva de alguien que veía el desarrollo inmobiliario como una mera inversión financiera, en lugar de como una actividad con profundos impactos sociales en comunidades e individuos cuyas vidas se transformaron por decisiones tomadas en salas de juntas donde sus intereses rara vez eran representados o considerados, salvo como obstáculos que gestionar o superar. Preston, entiendo tu enojo y tu decepción, pero ya no estoy dispuesto a aumentar mi riqueza desplazando a personas vulnerables que no tienen poder para resistir la gentrificación que beneficia a los inversores, mientras destruye comunidades y obliga a familias a vivir sin hogar o a vivir en barrios lejanos donde pierden las redes sociales y el acceso al empleo que les proporcionaba la proximidad, respondió Nathaniel con calma. Te compensaré por tu inversión y por la pérdida de ganancias proyectadas de este desarrollo específico, pero no seguiré adelante con un proyecto que ahora reconozco que causa un daño que supera los beneficios financieros que generaría para quienes ya tenemos suficiente riqueza para vivir cómodamente sin necesidad de extraer ganancias adicionales de las comunidades vulnerables. Su disposición a absorber los costos financieros de su cambio de valores demostró que la transformación no era un gesto performativo, sino un cambio genuino de prioridades. Durante los meses siguientes, comenzó a redirigir sus recursos y experiencia hacia el desarrollo de viviendas asequibles y la mejora de barrios liderada por la comunidad, priorizando las necesidades de los residentes existentes en lugar de desplazarlos para los recién llegados más adinerados. Zara, quiero agradecerte por enseñarme lecciones que han cambiado mi forma de pensar sobre mi negocio y mi responsabilidad de usar mi patrimonio de maneras que ayuden, en lugar de perjudicar, a quienes carecen de recursos para protegerse de las decisiones que toman promotores e inversores como yo, le dijo Nathaniel durante una de sus cenas habituales, que se había convertido en un ritual, donde hablaban no solo de su educación, sino también de cuestiones filosóficas sobre la justicia, el poder y cómo la sociedad debería organizarse para servir a todos sus miembros en lugar de concentrar los beneficios en la élite adinerada. Tu perspectiva, tras experimentar la falta de vivienda y la pobreza, me ha mostrado realidades que podía ignorar cuando estaba acotado por los privilegios y cuando mi éxito empresarial dependía de no pensar demasiado en el coste humano de mis proyectos.
Ahora intento construir un negocio inmobiliario diferente que genere viviendas asequibles y preserve comunidades en lugar de destruirlas, y estoy aprendiendo que este enfoque es más satisfactorio a nivel personal y potencialmente sostenible económicamente si estoy dispuesto a aceptar menores márgenes de beneficio a cambio de generar beneficios sociales genuinos. Su reconocimiento de la influencia de ella en su transformación validó su papel de maestra, en lugar de simplemente como receptora agradecida de su caridad, y reforzó la igualdad en su relación, que se había establecido desde el principio, cuando ella insistió en negociar las condiciones en lugar de simplemente aceptar cualquier cosa que le ofreciera. Me alegra que mi experiencia te haya ayudado a ver las cosas de otra manera, respondió Zara. Pero quiero asegurarme de que no idealices la pobreza ni trates mi sufrimiento como una lección valiosa que justifique las dificultades que sufrí, porque eso sería perder de vista la injusticia de los sistemas que permiten que niños se queden sin hogar mientras multimillonarios acumulan riquezas que no pueden gastar en toda su vida. Lo que quiero que entiendas no es que mi pobreza me haya enseñado cosas valiosas, sino que la pobreza no debería existir cuando la sociedad tiene suficientes recursos para garantizar que todos tengan la seguridad básica y la oportunidad de desarrollar su potencial sin tener que sobrevivir primero a condiciones que matarían o destruirían a la mayoría de las personas antes de que tengan la oportunidad de demostrar sus capacidades. Su respuesta crítica a su gratitud le impidió presentar su sufrimiento como una experiencia educativa en última instancia beneficiosa, en lugar de como una injusticia evitable que debería inspirar acciones para cambiar los sistemas, en lugar de simplemente extraer ideas filosóficas dejando intactos los problemas estructurales. Tienes toda la razón, y te pido disculpas por presentar tus dificultades como lecciones valiosas en lugar de como daños evitables, reconoció Nathaniel. Lo que debería haber dicho es que conocerte me ha hecho finalmente afrontar realidades que yo mismo creé o perpetué a través de mis prácticas comerciales, y que me avergüenzo de que la relación personal con alguien afectado por esas prácticas me motivara a cambiar, en lugar de dejarme llevar por el conocimiento abstracto de que la falta de vivienda y la pobreza eran consecuencias de las políticas económicas y las estrategias de desarrollo que estaba implementando. Eso es una falta de imaginación moral y empatía por mi parte, no una lección valiosa de tu sufrimiento. Su corrección demostró su capacidad de asumir una responsabilidad genuina en lugar de justificar su ceguera previa, y Zara agradeció su disposición a ser cuestionado y corregido sin ponerse a la defensiva ni desdeñar sus críticas. Acepto tus disculpas y me alegra que asumas la responsabilidad en lugar de poner excusas, respondió Zara. Ahora déjame enseñarte otra lección sobre caminar que se basa en la primera sobre el conocimiento corporal versus el control consciente. Sacó el plato de cerámica que se había convertido en un objeto simbólico en su relación, representando tanto su papel de docente como la sabiduría inesperada que emergía de la experiencia vivida en lugar de la educación formal o la experiencia acreditada. Esta vez, quiero que camines mientras mantienes el plato en equilibrio sobre tu cabeza, pero también quiero que converses conmigo sobre algo emocionalmente difícil. Cuéntame cuál es tu mayor arrepentimiento sobre cómo has vivido hasta ahora, y mantén esa conversación honesta y vulnerable mientras mantienes el plato en equilibrio, instruyó Zara. Esto te enseñará a integrar diferentes aspectos de ti mismo en lugar de separar las emociones de las acciones físicas o aislar la comprensión intelectual de la experiencia corporal. Nathaniel se colocó el plato en la cabeza y comenzó a intentar caminar mientras accedía y articulaba material emocional profundo que solía mantener separado de su personalidad profesional y sus actividades físicas. Mi mayor arrepentimiento es haber pasado 45 años acumulando riqueza y estatus sin siquiera detenerme a preguntarme si estaba usando mi única y preciada vida de maneras que importaran más allá de acumular dinero y propiedades, comenzó Nathaniel mientras el plato se tambaleaba peligrosamente sobre su cabeza, ya que su vulnerabilidad emocional creaba una tensión en su cuerpo que alteraba el equilibrio que intentaba mantener. Sacrifiqué relaciones, ignoré el sufrimiento que causaba o al que contribuía, y me dije a mí mismo que el éxito empresarial justificaba compromisos morales e irresponsabilidad social porque estaba creando empleos y crecimiento económico que supuestamente beneficiaban a todos, aunque sabía que los beneficios se concentraban en personas como yo, mientras que los costos los asumían personas como tú, que no tenían voz ni poder para resistir el desplazamiento y la explotación. Mientras hablaba, el plato se le caía de la cabeza repetidamente porque la honestidad emocional creaba respuestas corporales que interferían con el equilibrio físico,
y se sentía frustrado por la incapacidad de mantener la vulnerabilidad y el equilibrio simultáneamente. ¿Por qué no puedo hacer esto? Las emociones me tensan el cuerpo y el plato se cae, se quejó Nathaniel tras varios intentos fallidos. Esa es precisamente la lección, explicó Zara. Durante tu privilegiada crianza y tu carrera empresarial, te han enseñado a separar tus emociones de tus acciones, a compartimentar para poder tomar decisiones perjudiciales sin sentir su impacto, a mantener una distancia profesional que te permite ver a las personas como abstracciones en lugar de como seres humanos completos cuyo sufrimiento debería afectarte visceralmente y debería imposibilitar que continúes con prácticas dañinas. Lo que te estoy enseñando es que la integración de la conciencia emocional con la presencia física y la comprensión intelectual crea una forma diferente de estar en el mundo, donde no puedes separar las consecuencias de tus acciones de tu experiencia sentida de ti mismo como agente moral responsable de esas consecuencias. Su análisis reveló una comprensión sofisticada de cómo la compartimentación servía para proteger a las personas privilegiadas de experimentar plenamente el peso moral de sus decisiones, y cómo el desarrollo de la integración en lugar de la separación podía crear una relación diferente con el poder y la responsabilidad que hacía que la explotación y la indiferencia fueran más difíciles de sostener psicológicamente. Así que la dificultad de este ejercicio es precisamente lo importante. Me estás mostrando que la auténtica transformación moral requiere una integración incómoda que altera el equilibrio que he mantenido separando diferentes aspectos de mí mismo, resumió Nathaniel. Y aprendiste esto a través de la experiencia de sobrevivir en la calle, donde no podías permitirte el lujo de compartimentarte porque tus emociones, tu estado físico, tus evaluaciones intelectuales y tus decisiones morales tenían que funcionar juntas como un todo integrado para sortear peligros y oportunidades que requerían presencia y consciencia completas, en lugar de la conciencia fragmentada que mi privilegio me ha permitido mantener. Exactamente, confirmó Zara. Cuando estás sin hogar, con hambre y frío, no puedes separar tu miedo de tu cuerpo, ni tus juicios morales de tus estrategias de supervivencia, ni tu análisis intelectual de tus respuestas emocionales. Todo tiene que funcionar en conjunto o morirás, resultarás herido o perderás oportunidades que podrían salvarte. Esa integración es una habilidad que desarrollé por necesidad, y es por eso que puedo mantener el equilibrio mientras hablo de emociones difíciles, y al mismo tiempo, ser consciente de mi entorno y mi estado físico a la vez. No es porque tenga más talento que tú, sino porque mis circunstancias me exigieron desarrollar capacidades que las tuyas te permitieron evitar, porque la fragmentación y la compartimentación te favorecían al protegerte de tener que sufrir plenamente las consecuencias de tus decisiones. Su enseñanza fue una profunda educación en ética corporizada y conciencia integrada que ninguna escuela de negocios ni clase de filosofía le había proporcionado, a pesar de la costosa educación de Nathaniel en instituciones de élite. Esto reforzó la lección de su primer encuentro sobre el valor y la sabiduría que existen en lugares inesperados cuando la sociedad aprendió a reconocer y honrar diferentes formas de conocimiento en lugar de privilegiar solo la experiencia acreditada o el éxito basado en la riqueza. Durante los años siguientes, a medida que Zara progresaba en un programa de educación acelerada que reconocía su inteligencia excepcional y le brindaba oportunidades para desarrollar su potencial, continuó enseñando a Nathaniel lecciones sobre integración, sobre ver con claridad sin ilusiones cómodas, sobre reconocer la humanidad en las personas que la sociedad le enseñó a ignorar, y sobre usar el poder con responsabilidad en lugar de simplemente maximizar el beneficio personal. Me aceptaron en la universidad con una beca completa que cubre estudios de grado y posgrado en planificación urbana y desarrollo comunitario, anunció Zara cuando tenía 16 años y había completado la preparación educativa que la preparaba para el éxito académico. Quiero usar mi educación para trabajar en la creación de políticas de vivienda y prácticas de desarrollo que eviten que otros niños experimenten la situación de calle de la que yo sobreviví, y para garantizar que el desarrollo urbano beneficie a las comunidades existentes en lugar de desplazarlas en beneficio de inversionistas y promotores adinerados. En esencia, quiero hacer lo contrario de lo que hacías cuando nos conocimos, y quiero que personas como tú rindan cuentas por el impacto social de sus decisiones empresariales. Su articulación de objetivos, que la posicionarían como crítica y potencialmente adversaria del sector inmobiliario, del que Nathaniel había formado parte durante décadas, podría haber generado tensión en su relación,
Pero en cambio generó orgullo y satisfacción al ver que su inversión en su educación estaba produciendo exactamente el tipo de pensamiento crítico independiente y compromiso con la justicia social que la sociedad necesitaba de la próxima generación de líderes. Estoy orgulloso de ti por desarrollar un claro sentido de propósito y por comprometerte con un trabajo que aborda las causas fundamentales de los problemas que experimentaste, en lugar de simplemente escapar de la pobreza individualmente, dejando los sistemas intactos, respondió Nathaniel. Y te agradezco que estés dispuesto a exigirme cuentas a mí y a otros como yo, en lugar de dejarte cooptar por la riqueza o por la gratitud por la ayuda que recibiste para suavizar tus críticas o comprometer tus valores. La sociedad necesita personas con tu combinación de conocimiento experiencial, formación rigurosa y compromiso inquebrantable con la justicia. Y espero que continúes enseñándome y desafiándome incluso mientras nuestra relación evoluciona de una dinámica de mentor-alumno a una colaboración entre colegas que trabajan en objetivos compartidos para crear un desarrollo urbano más equitativo. De hecho, su relación se había transformado desde un encuentro inicial entre un multimillonario y un niño sin hogar en una genuina asociación entre iguales que aportaron formas diferentes pero complementarias de experiencia y perspectiva al proyecto compartido de reimaginar cómo se podrían desarrollar las ciudades de maneras que sirvieran a todos los residentes en lugar de concentrar los beneficios entre la élite rica mientras se desplaza y margina a las comunidades pobres y de clase trabajadora. Hay una lección más sobre caminar que quiero enseñarte antes de irme a la universidad, propuso Zara durante su última cena antes de partir. Se trata de enseñar a otros a caminar de nuevas maneras, en lugar de solo aprender por ti mismo. Le entregó a Nathaniel el plato de cerámica que se había convertido en un objeto preciado en su posesión, a pesar de ser un simple plato de restaurante que costaba quizás $5, pero tenía un valor simbólico que superaba con creces su costo monetario. Quiero que tomes este plato y lo uses para enseñarle a alguien más sobre el conocimiento corporal y la integración, y sobre cómo reconocer la sabiduría en lugares inesperados. Encuentra a una persona que parezca completamente diferente a ti, alguien a quien normalmente ignorarías o pasarías por alto, y ofrécete a aprender de ella, compartiendo también lo que has aprendido de mí. Esa enseñanza y aprendizaje recíprocos es como la transformación se extiende más allá de las relaciones individuales hacia un cambio social más amplio que desafía las jerarquías y crea espacio para que se reconozcan y valoren diferentes formas de conocimiento y capacidad. Su tarea final fue característicamente sofisticada, ya que requería que él no solo continuara su propio aprendizaje, sino que se convirtiera en un maestro que pudiera transmitir lecciones a otros mientras permanecía humilde acerca de las limitaciones de su propia comprensión y abierto a recibir enseñanzas de las personas a las que se acercaba. Haré exactamente lo que me has ordenado, prometió Nathaniel. Y quiero que sepas que conocerte hace 10 años, en aquella noche lluviosa, fue el momento más importante de mi vida porque inició la transformación que me ha convertido finalmente en la persona que debería haber sido desde siempre, en lugar de ser solo un empresario rico y exitoso que usaba sus talentos y recursos para enriquecerse sin importarle las consecuencias sociales. Me salvaste de una vida de vacío moral y pobreza espiritual que mi riqueza material enmascaraba, y me enseñaste que la verdadera riqueza proviene de las relaciones, del aprendizaje, del crecimiento, de usar cualquier ventaja que tengas para crear más justicia y oportunidades para los demás, en lugar de simplemente acumular más para ti mismo. Su expresión de gratitud fue un reconocimiento genuino de lo profundamente que ella había influido en su trayectoria vital y en su comprensión de lo que constituía un éxito significativo frente a un logro vacío medido solo en términos financieros. Me alegra haberte enseñado lecciones importantes, respondió Zara. Pero recuerda que yo no te salvé, te salvaste a ti mismo al estar dispuesto a verme en lugar de apartar la mirada, al estar abierto a aprender de un niño sin hogar de 6 años en lugar de asumir que ya sabías todo lo importante, y al tener el coraje de cambiar tu vida y tu carrera por completo cuando reconociste que tu camino anterior te estaba causando daño. Esas fueron tus decisiones y tus logros, no los míos. Solo te proporcioné un espejo que te devolvió realidades que habías estado evitando, y un catalizador que inició una transformación que eras capaz de hacer, pero que aún no habías comenzado. Date crédito por el difícil trabajo de un cambio genuino en lugar de atribuírmelo todo como si fueras un receptor pasivo de mis enseñanzas en lugar de un agente activo en tu propia transformación.
Su insistencia en reconocer su agencia y su responsabilidad por su propio crecimiento impidió que su relación se convirtiera en una narrativa de salvación donde le daba recursos materiales mientras ella proveía sabiduría espiritual, y en cambio mantuvo una historia de aprendizaje mutuo y enseñanza recíproca entre iguales que tenían diferentes ventajas y diferentes limitaciones, pero que ambos crecieron a través de su relación. Mientras Zara se preparaba para irse a la universidad, Nathaniel reflexionó sobre la década transcurrida desde su encuentro casual y sobre cómo la única decisión de ver y relacionarse con una niña sin hogar en lugar de descartarla como un problema que debía evitarse había provocado una transformación completa de sus valores, sus prácticas comerciales, sus relaciones y su comprensión de lo que constituía una vida bien vivida. El plato de cerámica estaba en un estante en su oficina como recordatorio de lecciones sobre el conocimiento encarnado, sobre la integración versus la compartimentación, sobre reconocer la sabiduría en lugares inesperados y sobre usar el privilegio y el poder para crear justicia en lugar de maximizar la ventaja personal. Y ocasionalmente, cuando necesitaba recordar esas lecciones o cuando se encontraba cayendo nuevamente en viejos patrones de ver a las personas a través de la lente de su valor monetario o su experiencia acreditada, tomaba el plato y practicaba caminar con el equilibrado sobre su cabeza mientras participaba en una honestidad emocional difícil sobre sus fracasos y sus miedos y sus luchas constantes para vivir de acuerdo con los valores que Zara lo había ayudado a descubrir que eran más importantes que cualquier cantidad de riqueza o estatus que alguna vez pudiera ser.